Estamos en Fenómena, la sala de cine por excelencia. En esta sala el año pasado se estrenó la película de Quentin Tarantino, Hateful Eight, en 70 milímetros. Y ahora volvemos porque el otro gran freak del cine, que es Chris Nolan, está estrenando Dunkirk. Dunkirk es una epopeya así en plan bélico histórico, que lo que ha hecho él es rodar de nuevo en 70 milímetros. Para que os hagáis la idea, esto es una película de 35 milímetros convencional. Esto es una película de 65 o 70 milímetros. No os asustéis, no es Dunkirk, que es una cola de trabajo que tienen para hacer pruebas y esas cosas. Fijaos la diferencia de tamaño entre una y otra. Así que os podéis imaginar la calidad de definición que tiene esto. El tamaño del fotograma nos permite tener, por ejemplo, un grano mucho más fino, mucho más suave. Y aún así mantener las particularidades de la película, ¿no? Como temas de la densidad, el contraste, el brillo y sobre todo el color que tiene el fotoquímico. La particularidad también está en el sonido. Esta película no tiene banda de sonido, como sí que tienen o tenían históricamente las películas de 35 milímetros, sino que lleva un código que lo que hace es sincronizarse con un disco, ¿vale? Aquí está Dunkirk. Esto no es la película, la imagen no es un DVD, no es un Blu-ray, es el audio en DTS de la misma. La pantalla que hay en Fenómena está hecha para 2.35, entiendo, ¿no? O sea, Bueno, es 2.39, de hecho, pero sí, es una de las cosas que fui muy específico al principio de montar esta sala, ¿no? Porque había una tendencia a determinadas salas de exhibición a conservar una especie como de mix entre el 16:9 y 1.85, que es muy ahora... El 2.1, ¿no? Este formato extraño. Exacto. Entonces eso a mí nunca me ha gustado ya como espectador al principio, pues yo disfrutaba cuando una película era en scope y realmente ocupaba la pantalla scope, ¿no? En cambio, cuando ves algunas de estas proyecciones de scope en determinadas pantallas, pues ves barras negras arriba abajo que a mí me parece antiestético. ¿Qué complejidad tiene traerte un 70 comparado pues a lo mejor con un 35 o incluso con un DCP, ¿no? Que es la versión digital? Hombre, el DCP ya es casi como... Podríamos usar la analogía de que casi es un DVD, ¿no? Es decir, que haces un play y poco más, ¿no? El caso del 35 y sobre todo el 70, pues bueno, implica un montaje de la copia porque todas ellas vienen en partes, por tanto hay 6, 7, 8 partes las que sean necesarias y tienes que montarla previamente, ponerla en una bobina y a partir de aquí luego proyectarla, es decir, cada vez se realiza un proceso muy manual y casi artesanal, con lo cual cualquier proyección casi es en directo. Tienes el foco, que puede variar en cualquier momento, obviamente el sonido, es decir, la propia película al pasar, pues que no produzca rayas, que no haya ningún problema con los montones aquí de rodillos que hay, y por tanto, digamos, requiere de una especialidad técnica, ¿no? La copia llega directamente desde el laboratorio de Hollywood, pesa en su total más de 50 kilos y mide casi 4 kilómetros. O sea, que si la desenrollamos desde Fenómena, calle hacia abajo, cruzando Barcelona, llegaría hasta la playa. Nosotros hemos unido los 5 rollos, la película venía dividida en 5 rollos y hemos unido, hemos empezado con el rollo 1, le hemos añadido el rollo 2, el rollo 3, los ponemos en orden y de esta manera, una vez en el plato, como podéis ver, de aquí se proyecta por la máquina y vuelve al plato. Para que os hagáis una idea, la película sale del gran plato, empieza a pasar por estos rodillos, sigue pasando por estos rodillos, llega hasta el módulo de sonido, pasa por la proyección, se le lanza la luz, ahí se pasa a través de la óptica, se recoge y se vuelve por los rodillos al plato. ¿A ti dónde te gusta ver las películas en Fenómena? Ya que el cine es tuyo y eres la persona que más pelis ha visto aquí. La buena cosa que yo creo que una de las ventajas que tiene la sala es lo que dices tú, no es excesivamente larga y la relación que tienes de tamaño de pantalla con respecto a las dimensiones de sala es muy grande, por tanto nunca tienes esa sensación de estar lejos de como si estuvieras viendo una tele, ¿no? Ahí abajo, sino que incluso tú te pones en la fila de atrás y tienes una experiencia inmersiva muy fuerte. Lo que pasa que yo he visto, por ejemplo, gente sentarse en la segunda fila, que a mí personalmente también me parece interesante por este tipo de cosas, porque el 70 te permite, al igual que el 4K, por ejemplo, te permite acercarte mucho a la imagen porque es muy estable. Exacto. Y creo que cualquier posición es válida, ¿no? Yo reconozco que cuando vi aquí Hateful Eight, que quizás junto con un Doctor Zivago que vi también aquí en 4K es maravilloso, las he visto siempre en fila 3, fila 4, ¿no? Es las que a mí me gustan para sentarme. Y por ejemplo en el caso de Hateful Eight
estaba compuesta de tal manera que el ritmo de montaje era muy lento, pero pasaban tantas cosas en plano Exacto. que lo que hacías era pasear la Sí, mirada por el plano, ¿no? efectivamente. Entonces, cuanto más cerca, en este caso, Esa mejor. película es un poco diferente, como dices tú, fotográficamente es mucho más contemplativa y utilizaba el formato de una manera casi pictórica, ¿no? El caso de Nolan yo creo que ha hecho algo muy similar a una experiencia que podríamos tener como precisamente en Limax, ¿no? Es decir, una inmersión total con unas secuencias muy vertiginosas, ¿no? A nivel visual.